Lectura del primer libro de los Reyes. Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre. Guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas, donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón, con todo el alma, no te fallará un descendiente en el trono de Israel. David murió y lo enterraron en la ciudad de David. Reinó en Israel 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Señor, tú eres Rey del universo. Señor, tú eres Rey del universo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por todos los siglos de los siglos. Señor, tú eres Rey del universo. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Señor, tú eres Rey soberano de todo. De ti vienen la riqueza y la gloria. Señor, tú eres Rey del universo. Tú eres, Señor, Rey del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Señor, tú eres Rey del universo. Que aquellos que son perseguidos por su santidad tengan asegurado el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. Jesus summoned the 12. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe, ni los escucha, al marcharse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
There's definitely an urgency felt. Decididamente hay una urgencia que se siente en este pasaje de la Biblia. Nos manda Cristo de dos en dos. Recuerdan ayer que estaba asombrado por la falta de fe en su propia zona. Así que enviar a gente a predicar, a fomentar la fe entre la gente, y estaba sacándolos para predicar este evangelio, para predicar el arrepentimiento, se nos dice hoy. Si lo recordamos en Marcos 3:15, capítulo 6, Jesús fue a las colinas y llamó a aquellos a quienes deseaba ser designados, 12, para estar con él y para ser enviados a predicar y tener autoridad para eliminar demonios. En el Evangelio según San Marcos se nos dice que son llamados para estar con él, para crecer en amistad, en términos modernos, y entonces son enviados. Ellos están creciendo en este conocimiento y santidad con Jesús. Los apóstoles, que significa aquellos que son enviados, vemos en el día de hoy que enviarlos en esa misión ha sido enfatizada, que solo pueden tener un bastón, que las escrituras dicen que son un símbolo de autoridad, sino también que se les dice que van a caminar con sandalias. Algo muy práctico para ayudar con este impulso. La importancia es salir y predicar el evangelio. No hay mucho cálculo ni planificar. Sencillamente hay que salir. Y se les dice cómo es que van a estar de casa en casa, yendo de una en otra casa, no tratando de buscar ventaja de la mejor casa de la aldea. No, disfrutarán de lo mejor que puedan, pero sin hacerlo si se les niega existencia. En tiempos antiguos, cuando los judíos iban de su tierra, sacaban el polvo de las sandalias para simbolizar la separación de los gentiles, de la tierra que les dio Dios. Así que es una imagen poderosa. Yo di el mensaje aquí, estoy quitándome la arena de los pies, voy a la próxima casa y depende de ustedes si me van a recibir o no. Y de cierto modo es algo que libera para los discípulos que el resultado depende de Dios. La responsabilidad es sacar el mensaje con gran urgencia y dejar los resultados para con Dios. No han de traer una bolsa. Un comentario dijo, esto significa que no deben acumular nada, ir de un pueblo en otro coleccionando lo que puedan, ni para siquiera prepararse para el futuro, a no ser estas disposiciones o provisiones. Deben depender totalmente de Dios diariamente y en sus recursos, no en los de Él, no en su propia autosuficiencia. Deben estar completamente comprometidos, invertidos en esta misión. Esto quiere decir que nuestro trabajo aquí en la EWTN conocemos a muchas personas muy interesantes involucradas en diferentes apóstoles, sobre todo en el comienzo de un apostolado, para ver a la gente que va a grandes sacrificios para darse a sí mismos en sus obras. Y todo como están ahí. Hay tanta gente que uno conoce que están trabajando y ver su generosidad. Uno puede perder esa generosidad si uno es al principio, sobre todo el comienzo, como dije. ¿Y qué es nuestro apostolado para una persona laica? Bueno, primeramente miraríamos a los deberes de nuestro estado de la vida. Si estamos casados, si somos solteros. Por supuesto, es cuidar del cónyuge, la educación de los hijos primero. Y luego quizás tengan algo, un extraordinario llamado, algún carisma que se les ha dado para ejercer. Tenemos que tener también y el darnos cuenta de que la santidad personal no está en el llamado
ordinario. El cuidar de enfermos son grandes dones porque están muy lejanos de hombres perfectos. Se habla al principio de Marcos, del Evangelio, los que tratan de tener posiciones mejores unos para con otros, evidentemente no entienden todo el mensaje. Sin embargo, se les da esta tremenda responsabilidad y este carisma. La santidad personal está arraigada en la gracia santificadora que se les da acerca de creer a Dios y por sobre todo una obra especial para hacer que se les ha dado. Sobre todo si nos aplicamos y crecemos en santidad, pero no son la esencia de la santidad misma. No quiero desalentar si no tenemos estas grandes señales ni estas grandes vocaciones. El Papa Francisco, en su reciente exhortación acerca del Evangelio, dice con Concilio II, que dice algo muy fuerte. La totalidad de la Iglesia ha sido convocada para ser misionera. Dijo, si tenemos un llamado extraordinario o no, todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio, lo que se nos ha dado. Y el Papa Francisco se nos dice que seamos misioneros, la totalidad de la Iglesia. Y dice que cualquiera que esté experimentando el amor de Dios no necesita mucho entrenamiento para proclamar ese amor. Lo que tenemos, denlo. Lo que hemos experimentado, compártanlo con otros. Y encontraremos que creceremos en nuestra propia fe cuando lo hagamos. Y él enfatiza en el documento también que es importante el salir, el mirar a los de la vida de uno, de su propia familia, que necesitan escuchar este mensaje, que podemos compartir algo con ellos. Encontré unas citas acerca de esto. Hay un documento que dice, el Segundo Concilio Vaticano presentó una conversión eclesial como apertura a una constante renovación por fidelidad de Jesucristo. Siendo a Concilio II, toda renovación de la Iglesia consiste en un aumento de fidelidad. Cristo cree que la Iglesia debe ir a su camino para llegar a una reforma en que siempre ha tenido necesidad de tener, en cuanto que es humana y una institución aquí en la tierra. Por lo tanto, constantemente la Iglesia necesitamos esa renovación y escucharlo esto nosotros mismos, y siempre la renovación debe estar puesto en este llamado. La esencia de quién es la Iglesia, su naturaleza que es misionera, su propia naturaleza, porque estamos junto a Cristo. Él ha sido enviado para nuestra salvación. Él es el Hijo enviado al mundo, y que la Iglesia unida a Él forma parte de ese mismo envío. Esta es la naturaleza de la Iglesia. Así que toda renovación tiene que involucrar una recuperación. El Papa Francisco dice, sueño de una opción misionera, es decir, un impulso capaz de transformarlo todo, de manera que la Iglesia y sus tradiciones y maneras de hacer las cosas, lenguaje y estructuras pueden ser estructurados para la evangelización del mundo en vez de para la autopreservación. El Papa Pablo VI dijo, el Vaticano II y su totalidad, su mensaje, lo que él quería hacer es hacer que la Iglesia estaría más lista para evangelizar y servir esa misión mejor. Juan Pablo II dijo en su documento, dijo, la renovación de la Iglesia debe tener misión como meta, sino es el caer en una presa, en una introversión. El Papa Francisco, en sus escritos, él odia esa introversión, que podemos caer en ella, el caernos sobre nosotros mismos. Una vez que la Iglesia cae y comete errores, mejor que tengamos un mensaje, una Iglesia
que trate de mejorarse en vez de convertirse en sí misma. Así que la renovación siempre hay una mayor fidelidad a este llamado. Pero como ya he dicho, de acuerdo citando a Marcos, antes de salir tenemos que estar con Él. Él dice de estos 12 que estaban con Él. Y eso quiere decir una verdadera relación con Jesús, una verdadera amistad, una experimentación de su amor. El Papa Francisco menciona que tenemos que tener una gran vida de oración, leyendo los evangelios y siendo informados y transformados por ellos. Habla de la oración ante el crucifijo y ante el sacramento. Algo vital es esto. Él dice que el primordial motivo es el amor de Jesús, la experiencia de la salvación, que debe hacernos sentir este amor que no necesita de hablar del amado, de hacerlo conocer. Si no necesitamos el gran deseo de compartir este amor, tenemos que orar para que una vez toque nuestro corazón Él, para derramar su corazón a diario, para abrir nuestro corazón frío. Yo leo al Papa Francisco, él siempre es muy práctico, hablando de su propia experiencia. Evidentemente, él ha experimentado la tibieza. Tenemos que experimentar el ser transformado y este fervor. No puede evitar en la Madre Angélica y en todo lo que la red televisiva, cuando habla acerca de Jesús, su total motivación y inspiración para comenzar la EWTN es servirle a Él y proclamar este evangelio motivada por un amor personal a Él, que la envía y hace grandes sacrificios y perseverar por tantas dificultades con la EWTN. Y dice, qué bien está el estar frente a un crucifijo de rodillas ante el Sagrado Sacramento y sencillamente estar en su presencia. Qué bien nos hace cuando una vez más toca nuestra vida Él y nos hace compartir su nueva vida. ¿Qué sucede entonces? Es que hablamos de lo que hemos visto en Él, para estar con Él. Quiere decir esto, y toma esto directamente, diariamente. Lo mejor viene de leer del corazón. Si nos acercamos de esta forma, es que su hermosura nos hará sentir excitados. Pero si esto ha de suceder, tenemos que recuperar el espíritu contemplativo para ayudarnos a confiar a un tesoro que nos hace más humanos y nos conduce a una nueva vida. No hay nada más valioso que podamos darle a otros. Y esto es lo que el mundo espera como cristianos de nosotros. Esto, vivir de acuerdo con el Evangelio, este arrepentimiento en nuestra propia vida. A veces, y es aquí donde él es muy práctico, a veces perdemos el entusiasmo por la misión porque se nos olvida que el Evangelio responde a nuestra mayor necesidad cuando fuimos creados para lo que el Evangelio nos ofrece, la amistad con Jesús, el amor de nuestros hermanos. Dice, los misioneros están convencidos de que por las obras del Espíritu ya existen individuos y expectativas, incluso si es el hecho de saber lo que es el hombre, de cómo hemos de ser liberados del pecado y la muerte. Los misioneros y su entusiasmo al proclamar a Cristo viene de la convicción que está respondiendo a esa expectativa. Y es una cita de Juan Pablo II ahí. Así que profundamente la gente quiere conocer la verdad acerca de Dios. Por eso tenemos una obligación de proclamar la verdad que Él revela a ellos a su propia vida y el significado de su propia lucha. El entusiasmo para la evangelización está basado en esta convicción. Tenemos un tesoro de amor que no puede engañar ni puede conducir erróneamente, porque penetra nuestro corazón
y nos ennoblece. Es una verdad que nunca está fuera de fecha porque llega a esa parte de nosotros que nada más puede llegar a Él. Es una gran tristeza que puede ser curada únicamente por el amor. Y ese conocimiento con Cristo produce un júbilo que el mundo ya tiene pensado. El Papa Francisco dice que nuestra vida moderna con su tecnología y materialismo puede producir placer, pero nunca es bueno para producir júbilo. Esa amistad con Cristo, que es la fuente de júbilo. Esta convicción tiene que ser sostenida por una experiencia de renovar mensaje con Cristo. Es imposible perseverar en una evangelización perfecta a no ser que estemos convencidos de experiencias personales, que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no haberle conocido. No es lo mismo caminar con Él, así que caminar a ciegas. No es lo mismo escuchar su palabra que no conocerle. Y no lo mismo contemplarle para adorarle, encontrar la paz en Él, que no. No es lo mismo tratar de edificar el mundo con su evangelio, sino tratar de hacerlo por nuestra propia vida. Sabemos bien que con Jesús la vida se convierte en algo más rico y con Él es más fácil encontrar significado en todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser un misionero sabe que Jesús camina con Él, le habla, trabaja con Él y envía a Jesús en su medio, en su empresa. Hay esta constante presión, sobre todo en Estados Unidos, de que nuestra fe es algo muy privado, o bien uno cree o no. Como cristianos experimentamos el hecho de que Jesús lo cambia todo, nuestra motivación, da significado Él a nuestra vida, a nuestras dificultades. Tenemos que encontrar sufrimiento, el significado en nuestro sufrimiento es como el día y la noche. Estos son los que enfrentan la vida. Dice él, una persona que no está convencido ni tiene entusiasmo no convencerá a nadie. En unión con Jesús vemos lo que Él quiere, lo que Él ama, y al final lo que estamos buscando es la gloria del Padre. Vivimos en un acto de su gracia y por la gracia de Dios y la diseminación de su reino. Esa es nuestra motivación. Hemos estado con Él y que ofrecemos un mensaje que la gente quiere verdaderamente. Nuestro deber es ser fieles a este impulso de la iglesia. No estamos preocupados de los resultados, sino orando de que Dios esté aquí conmigo hoy. Cuando uno vea el resultado, dependerá de uno. Pero que gracia por su gracia nos haga fieles.